bien, pues nos vamos a ir, como dicen, tendidos a lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y pues he titulado esta sesión una verdad interesante que de las Escrituras proviene, y es un espíritu, muchos dones. Un espíritu, muchos dones, ¿sí? Y ahorita vas a ver en qué texto está influenciado. Voy a leer los versículos y después vamos a orar, ¿sale? Bueno, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, fíjate, que dice, es la fuente de todos ellos. Después dice, hay distintas formas de ¿qué? De servir. Pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Vamos a orar. Con tus ojos cerrados te invito a que me acompañes y le digamos: Señor, nuevamente te agradecemos tanto la oportunidad que tenemos de venir a tu palabra. Te agradecemos tanto que hoy podamos adorarte y decirte abiertamente que te necesitamos. Solo tu palabra, solo tu sabiduría puede hacer la diferencia en nuestro diario vivir. Cuando reconocemos, Señor, eso, cuando reconocemos que necesitamos consejo, empieza a desarrollarse una nueva etapa en nuestras vidas. Y es lo que queremos, Señor, que cada uno de nosotros siga desarrollando lo que de ti hemos recibido. Mi oración en esta mañana es para que todos podamos ver cuál es tu plan global que tienes para cada uno. Señor, que hoy se puedan romper las mentiras que nos hacen pensar que esto es para solo algunos, para unos cuantos, sino que todos podamos reconocer que todos hemos recibido dones. Y por ello, tú nos pedirás cuentas. Ayúdanos, Señor, a desarrollar. Para los que desconocen esto, te pido que en tu gracia puedan, Señor, descubrir sus dones y emplearlos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero comenzar con una primer pregunta en esta mañana. Pregunta para todos, sin excepción. La pregunta es muy clara. Dice, ¿qué habilidades particulares te ha dado Dios? ¿Sí? Pregúntate, ¿qué habilidades tengo el día de hoy que puedo reconocer que Dios me ha dado? A ver, yo quiero ver cuántos pueden ya identificar en este momento esas habilidades que Dios te ha dado. Levanta tu mano si las tienes bien claras. ¿Ok? Vamos, un 30% del auditorio. Ok, eso es bueno, eso me llega, o mejor dicho, me hace percibir que tal vez no todos saben cuáles son sus habilidades. A ver, voy a hacer una pregunta dentro de esta pregunta. Si no levantaste la mano, puede ser que tal vez no conoces qué habilidades particulares tienes. A ver, levanta tu mano, no te hace mal persona, ¿verdad? No te hace tampoco el hecho de que ignores. Levanta tu mano si desconoces qué habilidades particulares te ha dado Dios. Por favor. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Ok. ¿Y los demás? Que no saben qué habilidades tienen o por las ignoran. Entonces la pregunta es, a lo mejor puede ser que si las sabes
pero no las estás desarrollando, que es como dicen pan con lo mismo. ¿Por qué? Pues hay una diferencia entre no saber y no desarrollarlas. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? No hay diferencia, porque a fin de cuentas, ¿qué? No se logra. Vamos a regresar nuevamente al texto donde iniciamos para que vayamos asentando estas verdades. Fíjate, empieza el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto, hay distintas clases de dones espirituales, y a lo mejor tú estás pensando ¿qué es eso de don espiritual? Bueno, voy a ser muy práctico en esta sesión, te voy a tratar de aterrizar todas estas verdades de lo mejor, lo más práctico posible. Y así de simple, estamos hablando de regalos. ¿De qué? De regalos. Don quiere decir eso, regalo. Y ese regalo viene, ahí dice, ¿por quién? Ahí lo dice, pero es el mismo Espíritu que es ¿qué? La fuente, ¿de quién? De todos ellos. Entonces, ¿Dios tiene regalos espirituales? La primera respuesta es sí. Y después nos dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Fíjate, eso quiere decir algo. Dios es la fuente de todos estos, los que reconocieron y que saben que tienen una cierta habilidad de parte de Dios. Lo primero que quiero decirte es felicidades. Felicidades porque te has percatado de que definitivamente esa habilidad que tú tienes es Dios quien te la ha puesto, ¿sí? Y tienes una misión, o sea, ese don que tienes es por un propósito. Y ahorita la intención de esta sesión es darte ese panorama, que vayas cada vez acercándote más al desarrollo de ese don en particular que tienes. Pero ¿qué de los que hoy no lo conocen? No saben, ¿verdad? Que tienen un don, una habilidad. Bueno, el texto siguiente es muy claro. Fíjate lo que dice. Versículo 7. ¿Lo podrás leer fuerte conmigo? 1, 2, 3. A cada uno de nosotros se nos ha dado ¿un qué? Un don espiritual. ¡Wow! ¿Para qué? Oye, buenas noticias. Los que no levantaron su mano dicen, yo no sé ni para qué estoy, yo solo sé que soy bueno para nada y malo para todo. Te tengo grandes noticias. Tú tienes un don espiritual. ¿O el texto miente? ¿O Dios miente? Yo no, para nada. Si la Biblia dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual, es porque lo tienes. ¿Sale? Que no lo sabes es diferente. Que no lo desarrollas también es diferente. Pero de lo que tienes, a ver, voltea con el que está a tu lado y dile, ¿de qué tienes? ¿De qué tienes? Tienes, sí. Algunos dicen, no puede ser que en esta persona pueda tener algo bueno. Pues sí, la Escritura no miente. Tú tienes por lo menos un don espiritual. Y fíjate, este versículo es bien preciso porque no solo nos dice la verdad, que todos tenemos un don espiritual, sino nos dice el propósito de ese don espiritual. Yo podría ir uno por uno preguntando cuál es tu don. Y bueno, también habría que ver, porque a lo mejor piensas que la Biblia es muy clara, ¿no? Hay 3 categorías de dones, ¿sí? De hecho, en el instituto tenemos cursos completos de estos temas, ¿no? La Escritura me habla que hay 3 categorías de dones en la divinidad del Señor: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Rápidamente te los digo. Dones dados por el Padre, Romanos capítulo 12. Dones dados por el Hijo, Efesios capítulo 4. Dones dados por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12. ¿Sí? Hay categorías, hay que saber, porque a lo mejor dices, yo a lo mejor pienso que tengo el don de comunicar todos los chismes que vienen a mí. Ese no es un don.
Yo creo que ahí has desarrollado una habilidad, pero ese no es un don. Algunos dicen, yo tengo el don de caerle mal a las personas. Tampoco es un don. Eso será otra cosa que hay que emplearse para trabajar. Yo sé que nadie es monedita de oro, como dice el dicho popular, pero aún eso hay que trabajarlo. Ahora, el punto al que quiero llegar es este. Saber que esos dones Dios no nos los ha dado para adornarnos. Mira, ¿pasa? Sí, pasa. ¿Cuántos han visto a alguna persona que se vanagloria por es que yo tengo? Y es verdad, tiene un don. ¿Sí? Pero ese no es el propósito de estos dones. Vamos a volver a repetir la última parte de este versículo. Dice, se nos ha dado un don espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos saque. Wow. Ahora, de aquí la importancia. Si te diste cuenta, solo el 30% del auditorio levantó la mano que sabe, y espero a la siguiente pregunta a ver si realmente es un don, como te dije, porque a lo mejor creen que es un don y no es un don, ¿verdad? Pero eso te habla, hay el 70% por lo menos, y esto es global, no sabe o no lo desarrolla, y ahí es donde entra la preocupación. Porque si Dios nos ha dado dones, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. El no conocer tu don o el no desarrollar tu don, como te dije que es pan con lo mismo, ¿sabes? Estamos faltando. ¿A quién? Voy a decirlo con estas palabras. Estamos en una acción negligente. ¿Cuántos saben lo que es una negligencia? ¿Cierto? ¿No? ¿Cuántos saben que hay, el día de hoy es popular las famosas negligencias médicas? ¿Verdad? Que no atendieron correctamente o tuvieron alguna falla y dejaron morir al paciente. No porque necesariamente estaba muy mal o estaba muy grave, sino que fue una negligencia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El hecho de que tú no estés desarrollando tu don, que recuerda que la fuente de los dones, ¿quién es? Que Dios te lo dio para que ayudes al que está a tu lado, vamos a ponerlo así. El no hacerlo nos está convirtiendo ¿en qué? Negligentes. ¿Sí? Te lo voy a decir eso. Si Dios te ha dado un don y no lo estás llevando a cabo, no lo estás compartiendo, no lo estás haciendo esto para ayudar a otros, estás privando a los demás de ese don precioso que Dios te ha dado. Y por eso es importante conocer estos temas. Por eso es importante que tú sepas que Dios, vuelvo a repetir, te ha dado don, te ha dado un propósito y que nuestra intención es conocerlo. Entonces, el siguiente verso ya ahí viene, este es como te dije, la categoría de los dones del Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Son 9 dones, están clasificados en 3 categorías, ¿sí? Como te dije, hay seminarios completos de estos temas. Pero vamos a conocerlos. Mira lo que dice el versículo 8. A uno, el Espíritu le ha dado la capacidad de dar consejos sabios. A lo mejor tú puedes decir, este don yo lo tengo. Lo que conocemos como palabra de sabiduría, Reina Valera 60. ¿Sí? Es un don. ¿Te ha pasado? A lo mejor, tú desarrollas este don y no te das cuenta que Dios te dio esta capacidad de dar consejos, ¿cómo? Sabios. Número 1, esa es palabra de sabiduría. 2, a otro dice el mismo Espíritu. Sí, recuerda, Espíritu es mayúscula. ¿Quién es este Espíritu? El Espíritu Santo. Es Dios. Le he dado un mensaje de ¿qué? Conocimiento especial. Reina Valera traduce este vocablo hebreo como ciencia, efectivamente. Palabra de ¿qué? De ciencia. Si tú estás enfocado tal vez en esto y dices, ¿por qué tengo la intención de meterme mucho a esta área de... Seguramente Dios te ha dado este don. 3, ¿vamos bien? A otro, el mismo Espíritu dice, le da gran fe. Aquí es importante, la fe
es diferente a tener un don de fe. Mira, a otro el mismo Espíritu le ha dado ¿qué? Gran fe. Claro, todos estamos llamados a tener fe, pero hay personas que Dios les ha dado un don de fe. ¿Estás conmigo? ¿Se nota la diferencia? ¿Cuántos saben de manera práctica a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos saben que hay personas que dicen, wow, qué fe tiene? Qué barbaridad, porque cuando hay un proyecto, ¿cómo le cree a Dios? Se desprende. Bueno, podría hablar más. Mi intención no es desarrollar los dones, solamente dártelos a conocer. ¿Vamos bien? ¿Cuántos llevamos? 3. A alguien más, ese único Espíritu le ha dado el don de ¿qué? Ah, mira qué interesante. ¿Cuántos saben que hasta el día de hoy Dios sigue sanando a las personas? ¿Sí o no? ¿Tú lo crees? ¿Qué te hace creerlo? ¿Qué te hace creerlo? ¿Sabes qué me hace creerlo? La evidencia contundente. Y bueno, podría contarte anécdotas de todo lo que he visto, pero no es el punto. Vamos al siguiente. ¿Vamos cuántos? 4. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad. A uno le ha dado poder para hacer ¿qué? ¡Wow! ¿Cuántos quisieran este don? Recuerda, no son por un propósito egoísta. Y ahorita vamos a ver cuál es la condicionante. El mismo texto es muy claro y nos va a decir cuál es la condicionante de estos dones, por así decirlo. Entonces, don para hacer milagros es el 5º don. ¿Vamos bien? Y a otro, la capacidad de ¿qué? ¿Cuántos pueden decir que sí? ¿A quién te ha dado Dios el don de profecía? ¿No? Necesitamos. A lo mejor lo tienes, pero te digo, esta casa necesita de cada uno de esos dones. Y a lo mejor lo tienes y necesitamos que profetices. ¿Y qué crees? Nos estás privando. ¿Vamos bien? Número 6, don de profecía. ¿Vamos bien? Ya llevamos 6. ¿Cuántos nos faltan? 3. Va. ¿Sí los tienes claro? Rápidamente. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros y don de profecía. Son los dones del Espíritu Santo. Te dije, son 9. Versículo siguiente. Alguien más le da la capacidad de discernir, fíjate, si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro, fíjate, espíritu minúscula. ¿Cuántos saben que hay otro tipo de espíritus? Hace semanas les hablaba del mundo invisible, ¿cierto? Y ahí es claro, hay espíritus demoníacos, espíritus de hechicería, ¿sí? Y híjole, no me quiero, como dicen, ir por las ramas, pero ¿sabías que los hechiceros también aparentemente hacen sanidades y milagros? Aparentemente, ¿sabes por qué? Porque es una falsificación de estos dones. En otra ocasión hablaremos de eso. ¿Cuántos vamos? 7. ¿Cómo conocemos este don? Discernimiento de espíritus. Porque ahí dice claramente, la capacidad de ¿qué? Discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o otro es de otro espíritu. Discernimiento de espíritus. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar, ¿en dónde? Idiomas desconocidos. Fíjate qué interesante. Hoy hay francés, alemán, ¿no? Pero hay idiomas desconocidos. Bueno, esos ya no son desconocidos porque sabemos la lengua. Pero aquí dice, ¿cuántos Dios les ha dado este don? A ver, quiero ver. Bien, felicidades. Mientras que a otro, don de lenguas, conocido este también, número 8. Y el último, mientras que a otro se le da la capacidad de ¿qué? De interpretar lo que está diciendo. Yo tenía, a ver, ¿cuántos levantaron su mano? De esos que dijeron que tienen el don de lenguas. A ver, levanta tu mano, bien. Bueno, te voy a decir algo. No te quedes solamente, o sea, la Biblia es clara, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica.
Pero si Dios te ha dado estos dones para edificar a otros, busca y pide que el Señor te dé ¿qué? La interpretación de ¿qué? De esas lenguas. Porque seguramente ¿qué? Vas a edificar ¿a quién? A otros. Si tú oras en lenguas por otra persona, te digo, ¿qué te va a entender? Porque es desconocido. Tú sí te estás edificando. ¿Pero qué? La otra persona dice, 1 Corintios 14, queda sin fruto. Entonces, ¿cuántos les animo a que anhelen el don de interpretación de qué? De lo que está diciendo, de lenguas. Ahí están, 9 dones espirituales. Como te dije, esta es una categoría, no son todos. Pero quiero ir hacia adelante. Dice, es el mismo y único espíritu. Fíjate. Aquí está la condicionante que te decía. Quien distribuye todos esos. ¿De quién son? ¿De quién son? De Dios. ¿Quién los distribuye? Él. Lee por favor fuerte conmigo la última línea de este versículo. 1, 2, 3. Solo Él decide qué don. Wow. ¿Te das cuenta? Los dones están en la soberanía de Dios. Como te dije, a mí me encantaría tener el don de milagros. Pero Dios sabe. Te digo, no me dio ese don. Pero a lo mejor a ti sí. O sea, ¿qué es lo hermoso de esto? Mira, que no hay una sola persona que pueda decir, yo con mi don puedo. No. Di conmigo, nos necesitamos. Y ese es el siguiente tema, la trama de lo que va a decir Pablo. Va a poner la analogía de un cuerpo humano, comparando, para que vayamos aterrizando estas verdades. Mira, lo voy a leer bien rápido. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes, ¿qué dice? Forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. La iglesia en Corinto estaba compuesta por, imagínate, 2 de los que en ese tiempo eran más, como dicen, se traían en pique. Algunos son esclavos. Anteriormente en los tiempos, tiempos bíblicos se permitía la esclavitud, sí. El imperio romano fue uno de los que promovía cada vez más esta cuestión, que posterior después fue abolida la esclavitud, pero antes también había esclavos y eran cristianos. Y dice, y otros son ¿qué? Libres. O sea, está comparando los dos, ¿verdad? Los dos diferentes grupos. Dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. O sea, ¿qué está diciendo? Mira, te lo voy a resumir esto. Puede existir la unidad en medio de la diversidad. Y hoy en día no es tan diferente. Te digo, ¿sabes? ¿Cuántos saben que aquí hay de, como dicen, de mole, de dulce, de todo? Bueno, ya no voy a hablar porque les voy a... los que no desayunaron. Pero aquí hay de la América, de las Chivas, imagínate, o sea, de todos, colores, sabores, ¿verdad? Gustos. Y lo más hermoso, ¿sabes qué? Es que podemos decir, somos uno en Cristo Jesús. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte? Seguimos, dice, así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque soy mano, imagínate, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Estás de acuerdo? O sea, está haciendo bien práctico. Dice, y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cuántos harían que imagínate puros ojos? Sería una catástrofe. ¿Cómo podríamos oír? No podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler?
No podríamos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estás comprendiendo la importancia de que todos contribuyamos a la formación de este cuerpo precioso? Porque estoy seguro que aquí hay, mira, de todo. Hay orejas, hay ojos, hay pies. Eso es lo hermoso, que Dios no ha dicho, bueno, en creación de vida, Jodeva, puras manos. No, o sea, imagínate, sería un caos. Pero dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y las menos importantes, dice, en realidad, ¿qué dice? Son las más necesarias. Paréntesis. ¿Alguien sabe para qué sirve este dedito? Dice, bueno, pues mira, para señalar, a mí que me encanta acusar, a él, ¿verdad? Me sirve bien. Para desear que te vaya bien, ¿verdad? ¿Cierto? Voy a omitir. Ok, para rascar la cabeza. Imagínate. No, padrísimo. Pero oye, te voy a decir, ahí está. Qué emocionante es cuando... ¿Cierto? ¿Saben de lo que me... ningún otro entra. ¿Ya ves? ¿Se cumple o no se cumple lo que dice? Los que parecen más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Familia, a lo mejor tú puedes decir, yo tengo que tengo. No se ve. Tal vez no es así como dicen, vistoso a todos. Pero a lo mejor es lo más importante. Y lo necesitamos. Dice, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. ¿Qué nos deja entonces esto? Resumo, somos un cuerpo. Necesitamos de todas las partes. Yo te pregunto, ¿cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale qué pasaría? A veces menospreciamos, ¿verdad? ¿Cuánto vale un brazo? Una oreja. No me des contar, Luis, no estoy promoviendo el tráfico de órganos, ¿verdad? Ahí está. Te das cuenta de lo valioso que es. Que cada miembro, ¿qué pasaría si el día de hoy te quedaras sin un miembro de tu cuerpo? ¿Está completo? Ya no puedes decir, ya no estoy completo. Pues así es el cuerpo de Cristo. Y necesitamos, vuelvo a repetir, ¿de quién? De todos. Pero para que todos contribuyan, las grandes noticias es que necesitamos que desarrolles tus dones. Primero, si no lo sabes, que los conozcas. Y posterior a esto, que los sigas desarrollando. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Porque si no lo haces, estamos privando ¿a quién? A todo el cuerpo. Y por eso voy a utilizar una analogía ya para los últimos minutos, que es una analogía que creo que puede identificar por qué. Estoy seguro que aquí está la raíz de que tal vez por qué no te entusiasma desarrollar tus dones. ¿Cuántos
esto es una realidad, mira, lo voy a leer textualmente, así lo apunté. La realidad es que aunque todos tenemos un potencial, sí, lo dije al inicio, hay un don que es de parte de Dios para ser usados por Dios. Esta es la realidad. ¿Lo puedes leer fuerte conmigo la última línea? No todos desarrollan ese potencial. Pregunta, ¿esto es triste? ¿Es triste o no es triste? Te voy a decir con este ejemplo, es como si tú tuvieses un BMW, un Ferrari. ¿Te gustaría? Un coche, ya sabes, de estos. Y que solo lo corriste a 20 kilómetros por hora. Dices, no, pues para 20 kilómetros solo necesitaba un bochito, pero tenías un Ferrari. Y lo más triste es esto, que puede pasar toda tu existencia y nunca desarrollaste el potencial que Dios te dio porque fuiste negligente. Y esa negligencia la voy a utilizar y la voy a llevar a esta analogía que te decía. En las películas es muy popular, no sé si cuántos recuerdan eso, sobre todo en ciertos lugares donde van caminando por la calle y de repente se meten a este tipo de calles que no tienen salida, ¿verdad? Y aquí, si saben, de las películas es muy popular, ¿verdad? Y aquí a veces este tipo de calles, hay peleas, ¿verdad? Ahí se peleó el Capitán América, Spider-Man. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Callejones sin salida. ¿Sí te son familiares? Pues te voy a hablar de esos callejones sin salida que a lo mejor entraste, obviamente, en cuanto a tus dones y que el día de hoy, tal vez por eso no quieres salir, por eso no te entusiasma conocer. No solo por la importancia que te acabo de decir que es que desarrolles tu potencial en Dios, sino a lo mejor es porque has decidido entrar a estos callejones. Si tienen nombre, voy a usar, como te dije, todo metafóricamente, pero el primer callejón a lo mejor por el cual te has decidido entrar es una calle. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama? Egoísmo. Y te digo, es una calle muy fea. Es un callejón, todos estos, recuerda, no tienen salida. Porque si decides entrar a esto, es decir, es como desperdiciar todos los dones que Dios te ha dado, asumiendo, es decir, asumir que se trata de no compartir, de no tener en cuenta todo lo que Dios te ha dado. Y a fin de cuentas, suena terrible, que sabiendo que tú tienes algo que puede contribuir, no lo compartas. No voltees a ningún lado. ¿Has conocido personas egoístas? Yo sí. Y es muy feo. Es muy feo porque piensan que el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? Y que todo lo que tienen es solamente para habilidades, recursos, tiempo, es solamente mío, 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 mío. Y lo que no saben es que nadie, absolutamente en el mundo, va a regresar a la tumba, que todos vamos a ese destino final, o sea, todos vamos a morir, y se va a llevar consigo esos dones. No conozco una sola persona que se haya llevado a la tumba todo ese potencial que tiene. Te digo algo, no te lo lleves a la tumba. Los gusanos no los van a necesitar, pero alguien más de aquí sí los va a necesitar. Comparte de esa sabiduría que Dios te ha dado, de esa gracia.
Comparte de esa habilidad, del cómo le hiciste, del 1, 2, 3, la metodología que usaste, porque eso. Creyentes transitando en la calle llamada egoísmo no es válido. ¿Sabes? Porque todos los que estamos entendiendo y dándonos cuenta de que seguir a Jesús se trata de servir y no de ser servidos. Familia, tú puedes servir. ¿Sabes cuál es digamos, el estado óptimo del creyente? Estar sirviendo. Y no me refiero que solamente en la iglesia. Claro, puedes servir en la iglesia. Pero también puedes servir a tu familia, puedes servir a tu comunidad. Te digo algo, no permitas transitarte en esta calle, porque el día que te enfrentes a esta calle llamada egoísmo, te va a hacer creer un mensaje totalmente anticristiano, antibíblico, que se tratará de que te sirvan. Y no es así. Tú y yo venimos a servir. Sirve. Primer antídoto contra la calle del egoísmo. Sirve. Mantente sirviendo y mantente en eso. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a direccionar perfectamente hacia lo que de parte de Dios tenemos. Sirve. Pero hay otra calle también. Bueno, no es una calle, es un bulevar. Que también es otro de los factores tal vez por los cuales no estés desarrollando tus dones. Y este bulevar se llama, ¿cómo se llama este bulevar? Ah, sí, es el que está entre Boulevard Jalisco y... Y a lo mejor también te ha tocado transitar. ¿Qué es un bulevar? Y te puede, ¿sabes? Sacar, ¿cierto? Hacia otro. ¿Cuántos saben que de un bulevar te puede sacar a otra dirección completamente diferente? A veces hay bulevares que conectan de oriente a poniente o de norte a sur, ¿sabías? Pues así es este bulevar llamado Orgullo. Y este bulevar también sigue invitando a que transiten por él. ¿Por qué? Porque hoy vemos una sociedad, ¿verdad?, ciega a las necesidades de los demás. Este bulevar hace que transites de una forma pensando demasiado en ti y no en los demás, ¿sí? Y te digo algo, es bastante necio. ¿Sabes qué te dice o qué hace a esas personas que transitan este bulevar? Que creas que tienes la razón. Que esa opinión que tienes en cuanto a tu desarrollo de tus dones, y definitivamente no es así. El orgullo nos infla la cabeza, nos saca de la realidad y hace que las necesidades reales parezcan pequeñas. ¿Cuántos saben que el antídoto para el orgullo es una dosis de humildad? ¿Cierto o no? ¿Cuántos saben que el ejemplo más grande lo volvemos a tener de nuestro Señor? Que no es bueno, ya lo hablamos del servicio, pero que fue humilde desde su origen, desde su nacimiento. Familia, ¿a quién queremos impresionar? Es lo que busca ese bulevar. Trata de impresionar, de hacerte ver como si de alguna manera... Familia, el orgullo puede asfixiar los dones.
el que te lleve a creer que solamente eso, recuérdalo, necesitamos de todos. Y eso es humildad, ¿cierto o no? Yo sé que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque culturalmente como que nos enseñaron así, no, tú échale ganas y tú aplasta al de al lado. No, pero eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que podamos llevar la carga unos con otros. Aprender de todos. A ver al que está a mi lado como superior a mí. Y eso también nos necesitamos. ¿Cuál es el antídoto para este bulevar? Se llama bulevar humildad. ¿Vamos bien? Pero quisiera decirte que son los únicos las callejones sin salida que existen, pero la verdad es que no. Hay una avenida también. La avenida, ¿cuántos saben que es larga, larga, no? ¿Sí? Larga, larga. ¿Cómo se llama esta avenida? ¿Cómo se llama? Mundanalidad. Y esta tercera avenida, este callejón sin salida, a lo mejor sabes, es el más frecuente en transitar. ¿Cuántos saben que todos tenemos una avenida constantemente que transitamos? Que la frecuentamos, porque a lo mejor es el camino que tenemos a casa y a lo mejor pasamos todos los días. Y hasta como pasamos todos los días, hasta nos aburre, ¿a poco? Pues a lo mejor esta avenida que ha sido tan cotidiana en tu vida, no te das cuenta que te está llevando al precipicio. En cuanto a tus dones y en cuanto a compartir todo lo que Dios te ha dado. Y este carril o esta avenida llamada mundanalidad es una avenida que es ancha, así como Jesús los dijo. Bien abierta, aquí pasen todos. Mira, aquí pueden pasar los Torton de 4 toneladas. Porque es todo lo que el mundo ofrece. Los deseos de la carne, el pecado, todo lo que representa una vida fácil, vana, ilusoria, una vida sin compromiso a Dios, solamente llevando a cabo lo que nuestros apetitos carnales nos dicen. Como dicen, al cliente lo que pida, pues así es la avenida de la mundanalidad. No hay un carácter formado. Es como Pablo lo decía, todo viento de doctrina los arrastra, los lleva por doquier. No hay bases, no hay solidez. No hay un carácter para presentarse delante de Dios como Él nos pide que nos presentemos. ¿Cuántos saben el antídoto para esta avenida? Se llama santidad. ¿Cómo se llama? Y santidad no es lo que a veces pensamos, todo malo, 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 malo. No. Santidad es entender que tengo un propósito y por ese propósito yo no hago esas cosas. Yo no busco esas cosas porque yo entiendo lo que Dios me dio, que tengo un propósito que cumplir para compartir y yo decido abstenerme. ¿Estás conmigo? Y esta avenida hace cristianos carnales, hace creyentes, como te decía, sin una mínima oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y no hay una manera en cual ellos puedan contribuir por más que quieran. No pueden. Pregunta hasta aquí, ¿cuáles son estas avenidas que estás transitando? ¿Te identificas con alguna? ¿Sí? ¿Te identificas con alguna? A lo mejor es esta, a lo mejor es esta, o a lo mejor es esta. Pero hay una más con la que quiero terminar, que creo que también refleja el por qué hoy 70% de este auditorio no sepa qué dones tiene. Y es esto.
un circuito llamado pasividad. Ojo, no te estoy diciendo esto te hace mala persona, o sea, no, puedes ser una buenísima persona, pero en cuanto a este tema estás pasivo. En cuanto al poder contribuir a esta obra, estás pasivo. En cuanto a sumar a la obra de Dios, porque no es ni siquiera una obra, digamos, de uno, no, estás pasivo. En cuanto a tu compromiso, estás pasivo. En cuanto al poder abarcar hacia otros, estás pasivo. Y te digo, a veces parece que esto te trata de vender como diciendo, pues está bien. No, no está bien. Porque Dios no nos ha llamado a mostrar pasividad frente a lo que Él nos ha dado. Porque si has entendido con responsabilidad lo que Dios te ha dado, sabrás que un día vas a estar delante de Él y darás cuentas. Sabrás que lo que Él te dio, como no nos pertenece, como somos buenos mayordomos, lo que hace un mayordomo, ¿sabes qué? Simple y sencillamente administrar. Esto es lo que hice, esto es lo que me di, esto es lo que hice con este don, y el día que yo me presente voy a dar cuentas. Este circuito llamado pasividad está evidenciando, ¿verdad?, que no importa si tengo dones, ¿va? O no importa si realmente tengo una habilidad, muestra indiferencia ante el uso de esos dones. Este circuito, a medida, tiene un conjunto que va floreciendo, ¿verdad?, ciertas cosas preciosas, pero se van marchitando, porque esta pasividad te hace pensar en una ligereza en tomar esto, te hace perezoso, te hace inseguro. No hay forma de poder llevar a cabo, ¿verdad?, un desarrollo puntual de todo lo que Dios nos ha dado, porque simple y sencillamente hay pasividad. Yo creo que en estos 4 callejones, que a lo mejor te metiste, mira, yo me he metido en callejones, sí he conocido esos callejones, pero inmediatamente me doy cuenta que, ¿qué crees? No era por ahí. ¿Por qué? Porque no tiene salida. Pues mi función únicamente es decirte, hay callejones sin salida y te los estoy presentando. Pero yo no te puedo persuadir a que tú decidas por no meterte. ¿Sí? Mi responsabilidad es decirte, no te metas, porque no vas a poder contribuir nada con esto, ni con esto, ni con esto, ni con esto. Pero a fin de cuentas, el responsable eres tú, porque de Dios son los dones y porque Él te pedirá cuentas. ¿Cuántos el día de hoy pueden decir, voy a empezar a volver de este callejón del donde me metí? Porque Dios me ha dado un don, o no solo un don, muchos dones, y no los estoy desarrollando. ¿Para qué? ¿Para qué son? ¿Para hacerte ver bien a ti? ¿Para que te adornes? ¿Para qué son? ¿Para qué? Para ayudar, para edificar, para bendecir al cuerpo. Te voy a invitar que te pongas por favor de pie.